Se convirtió en ley un proyecto impulsado por la diputada Mónica Domínguez que establece la utilización del vocabulario inclusivo para lo que es la redacción de leyes, documentos de carácter oficial de organismos públicos y privados, en campaña de promoción de sus derechos, en señalética, bueno, en toda otra documentación que, por supuesto, emitan los tres poderes del Estado provincial. Y se sustituye la palabra o las formas o la terminología incorrecta referida a las personas con discapacidad. ¿Está bien? Cada vez que se utilice una forma de referirse a estas personas, se debe utilizar esta frase: personas con discapacidad o personas en situación de discapacidad. Así es la forma correcta de denominarlos. Así que discapacitados. Sí, claro, sí, ahí lo va a explicar bien la diputada. En situación de discapacidad. Exactamente, porque ella dice que es muy importante colocar la palabra persona antes, ¿no? Que como todos somos personas, todos, nada más que algunos tienen esta condición física, por ejemplo, que tienen las personas con discapacidad, pero que es muy importante colocar la palabra persona, ¿no? Para referirse a ellos, porque bueno, es la forma de dirigirnos a cualquier tipo de persona más allá de su condición física, ¿no es cierto?, que tienen en este caso estas personas. Así pero ella pide que se utilice persona. Claro, personas con discapacidad. No que yo diga discapacitado, un discapacitado, sino una no persona... está mal decir discapacitado, Mario. No, por supuesto. Y esto está más referido a porque por ahí lo usás como algo más coloquial, decir discapacitado. Sí. Pero esto está dirigido principalmente a los documentos públicos, ¿está bien?, que se utilizan. Así que escuchamos la palabra de la diputada Mónica Domínguez. Ella representa al departamento Junín. Ella tiene un bloque unipersonal que se llama Ahora San Luis. En realidad era del bloque Juntos por el Cambio en su momento, y ella luego abrió su propio bloque. Ella también preside una ONG vinculada a las personas con discapacidad en la localidad de Merlo, de donde ella es oriunda. Así que escuchamos la palabra de la diputada Mónica Domínguez. Entiendo la importancia que se le debe dar al vocabulario, porque ese vocabulario genera realidades y a veces esas realidades están distorsionadas por las palabras que se utilizan. Entonces, empecé a investigar y a averiguar más allá de mi preferencia de qué tipo de palabra había que utilizar, y la ONU había establecido a través de su Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad que se debe referir a las personas con discapacidad de esa forma y nada de personas con capacidades diferentes o personas, obviamente está inválido. Hay un montón más de cuestiones que en este momento no recuerdo todas porque son muchas, pero que se fueron sacando de contexto para que se dejaran de utilizar, porque si analizamos cada una de esas, en realidad dan una idea totalmente distorsionada de la persona con discapacidad. Y lo que se busca con este proyecto primero es obviamente seguir los lineamientos de la ONU, porque la Argentina adhiere a esa convención. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, a través de esta ley, creo que es importante que desde lo que es las autoridades y todo lo que tiene que ver desde lo más alto que rigen una provincia o un estado, tienen que dar el ejemplo. Entonces, si desde ahí empezamos a utilizar y a darle el lugar que le corresponde a la persona con discapacidad, estamos dando un gran paso para después todo lo que venga se enmarque dentro de ese respeto y de esa forma que tenemos de presentar a la persona con discapacidad, sin desvirtuarla, sin quitarle valor como ser humano y sin quitarle valor sobre todo a sus derechos como persona, ¿no? ¿Ese sería el único término o otro? ¿Se puede utilizar otro? En general se utiliza persona con discapacidad, lo que establece la ONU, quiero decir, ¿no? Sí. Persona con discapacidad o persona en condición o en situación, de discapacidad. Pero siempre persona primero, ¿no? Ahora, con mucha gente pensaba que este término estaba mal en realidad. Porque fue toda una moda que apareció. Claro. Esto de personas con capacidades diferentes se estableció de una forma muy particular. En realidad fue por un congreso que se hizo en México sobre discapacidad, y la agencia publicitaria que fue contratada se le ocurrió crear esto de decir personas con capacidades diferentes. Se repartió por todo el mundo en lo que es habla hispana, pero a su vez
generó un montón de ruido. Entonces distintas organizaciones a nivel mundial presentaron quejas a la ONU y por eso fue que a partir de ahí incluso se trabajó desde la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y a nivel nacional se está también aplicando todo esto, pero era muy importante que desde la provincia diéramos un paso más adelante, mucho antes, ¿no?, de que se expandiera en todo el país, para dar el ejemplo, porque ya que somos pioneros en un montón de cosas, está bueno que esto también se ponga, digamos, en tema para que la gente entienda que primero se es persona, después vienen las características y eso no condiciona a la persona con respecto a sus derechos. Y por ahí esto para mucha gente resulta algo muy simple, pero no lo es. Estamos haciendo la diferencia entre cómo consideramos a una persona con discapacidad, si la consideramos una persona como cualquier otro ser humano, con sus derechos y sus obligaciones, como todos, o si la ponemos en una categoría donde siempre estamos haciendo diferencias porque tiene una discapacidad. Creo que ahí está la clave de todo. Bueno, es bien claro, como lo explica la diputada, de por qué se debe decir de esta manera, o nombrar a las personas con discapacidad de esta manera. Mira, en esta y en las otras cuestiones que generan del que vocabulario han inclusivo históricamente diferenciaciones en el tratamiento. Para mí la clave es que todos somos iguales, todos. Por lo tanto merecen el mismo trato todos y obviamente los mismos derechos. Lo que hay es una adecuación a las circunstancias simplemente cuando te toca actuar. Pero está clarísimo lo que dice la diputada. Ahora, explícame cuál es el alcance que va a tener la ley entonces. ¿Cuál es el alcance que va a tener? Que te dije que era para la redacción de las leyes, las ordenanzas, cualquier tipo de norma, resoluciones, todo lo que hagan los tres poderes del Estado, primero va a ser obligatorio, para cuando se refiera para cualquier resolución que emita cualquier sector del Estado, debe utilizar este vocabulario inclusivo, Mario. Este vocabulario. Claro, este vocabulario, porque no sucedía de esta manera. Y es obligatorio para el Estado y es sugerente para el resto. Para el privado, para el resto para el sector privado, obviamente, porque es muy difícil para todos de regular. nosotros, digamos. Tenemos una orientación de cómo se expresa adecuadamente. Exactamente, esa es la idea. De ahora en más, todas las leyes van a tener que utilizar este vocabulario inclusivo. Por ejemplo, ella se refería a las leyes porque estábamos en la legislatura, ¿no es cierto? Pero para cualquier tipo de norma, Mario, de ordenanza, resolución, comunicados, campañas publicitarias, porque es amplio el alcance, digamos, porque son cuestiones que hace el Estado, ¿no? Bueno, todas este tipo de normas que salgan o que se publican deben utilizar este vocabulario inclusivo. Los datos del tiempo y la hora, por favor. Bueno, la temperatura actual es de 20 grados décimo, humedad 72%, viento del sector norte a 13 kilómetros por hora, 8 de la mañana, 12 minutos. Bueno, vamos a la pausa y ya volvemos con Verónica Miranda.